Esclavo de la sombra. 2008. El intercambio de cortesías había terminado y la batalla de los santos había comenzado. Como para significar su descenso, el suelo se sacudió violentamente y un estruendoso rugido de una explosión distante recorrió el campo de batalla, proveniente de algún lugar muy a la derecha. Nepis debe haberse enfrentado a su propia cuota de enemigos trascendentes. Sunmi se preguntó brevemente cuántos santos había enviado el ejército Son para enfrentarla. ¿Más que él? ¿O menos? N/Bel/BJ/N.com. En cualquier caso, realmente no importaba, no importa cuántos envíe Son, no serán suficientes. Los santos de los dos ejércitos se enfrentaron en la vasta extensión del campo de batalla, desgarrando el tejido del mundo. Hoy fue un día de muchas novedades. La batalla anterior había sido la primera vez que una cantidad tan inconcebible de guerreros despertados entró en el campo de batalla, por ejemplo, todos consumidos por la canción asesina de la guerra. Y ahora, cerca de 70 santos, la mayoría de los santos que existían luchaban entre sí en su lugar y era el choque más aterrador que los humanos habían presenciado, por lejos, empequeñeciendo las sangrientas batallas de la cadena de pesadillas con absoluta facilidad. A lo lejos, los soldados de los dos ejércitos en retirada se quedaron paralizados, observando aterrorizados la terrible calamidad. Los dioses luchaban. ¿Qué debían hacer los hombres mortales? Por supuesto, en ese momento, a Sunmi no le importaba mucho su situación. Como uno de los semidioses en guerra, tenía sus propios problemas que resolver, y qué problemas diabólicos eran. Esto va a ser muy interesante. Enfrentarse a 7 poderosos santos no era algo que ni siquiera él pudiera tomar a la ligera. Especialmente si 3 de ellos eran de linaje divino. El linaje del dios bestia, un poder desconocido, había destrozado el espacio, separando a Sunmi y sus sombras. Por supuesto, inmediatamente intentó remediar la situación ordenándole a Fien que regresara usando el paso de las sombras. Lamentablemente, no funcionó. El espacio estaba siendo manipulado continuamente y cada vez que la sombra de acero intentaba escapar, se doblaba sobre sí misma y lo traía de vuelta. Sunmi no estaba seguro de si la destrucción del espacio había sido realizada por un aspecto enemigo o una memoria poderosa en posesión de uno de los cazadores de la reina, pero fue bastante eficaz para evitar que él y sus sombras movieran libremente para apoyarse mutuamente, al menos por ahora. Sus sombras tendrían que valerse por sí mismas, y Sunmi también. No estaba muy preocupado por Saint y Serpent. Fien, sin embargo, parecía que Son había aprendido la lección después de perder 2 de los reflejos de Mordred ante el voraz troll de acero. Hoy, ese había venido preparado para lidiar con el demonio supremo que servía al Señor de las Sombras. Sunmi no sabía dónde había encontrado el ejército Son a los primos más antiguos y aterradores de los gusanos cadena, pero las 3 criaturas espantosas eran un enemigo muy perjudicial para Fien. Después de todo, se alimentaban de metal, y todo su cuerpo estaba hecho de acero bendito. No es bueno y, aún así, Sunmi tampoco estaba demasiado preocupado por Fien. Si Son pensaba que lo más aterrador de ese pequeño diablillo era su impenetrable armadura de acero, pronto aprenderían su error. De hecho, Sunmi estaba más preocupado por sí mismo. Luchar contra 7 santos era mejor que luchar contra 13, pero aún así era un desafío. Tomados individualmente, cada uno de estos guerreros exaltados no era una amenaza real para Sunmi, e incluso si se sumaba su poder colectivo, no tendría que acobardarse ante él. Sin embargo, ese era el peligro y el miedo de luchar contra humanos, cuando varios de ellos se juntaban, la suma era a menudo mayor que las partes. Sunmi lo había sabido desde que estaba en la Costa Olvidada, donde lidiar con los carroñeros de caparazón se había vuelto más sostenible de lo que se suponía que sería después de que Nepis se uniera a él. Incluso sumados, el poder de los durmientes no era comparable al de una bestia despierta. Sin embargo, con Nepis sirviendo como cebo y Sunmi atacando desde las sombras, habían logrado derribar a innumerables de esas aterradoras bestias. Ese era simplemente el ejemplo más elemental de cómo cooperar con otro humano podía mejorar la letalidad de uno mucho más allá de su poder. Y en la situación actual, era Sunmi quien desempeñaba el papel de una bestia aterradora. Mientras tanto, los santos de la canción eran los cazadores más débiles que habían unido fuerzas para derribarlo. Peligroso. Sus enemigos también se encontraban entre los guerreros más experimentados de la humanidad. Sabían cómo cooperar entre sí sin problemas, sin cometer errores que él pudiera aprovechar. No había suficiente espacio para que más de 3 de ellos lo atacaran al mismo tiempo, por ejemplo.
Entonces, en lugar de avanzar todos juntos y estorbarse unos a otros, 4 santos retrocedieron mientras 3 avanzaban hacia él a una velocidad asombrosa. Los 3 atacantes eran el chacal de obsidiana, el canino de 3 cabezas, Ceres, y Owl el solitario. Sin embargo, eso no significaba que los otros 4 no hicieran nada. De hecho, podrían haber representado un peligro mayor que la vanguardia cuerpo a cuerpo. Ya podía ver a Silent Stalker colocando una flecha en la cuerda de su espada, mientras Beastmaster hacía girar una onda de aspecto extraño. Los 2 santos restantes se elevaron hacia el cielo. Uno de ellos era Sior, la arpía, mientras que el segundo era una gárgola con un poderoso cuerpo de piedra y alas anchas. El santo del dolor. El padre de Tamar también estaba allí. Sunmi iba a tener que lidiar con una andanada de ataques a distancia muy pronto. Pero primero, tuvo que sobrevivir al asalto arrasador de 3 potencias de combate cuerpo a cuerpo. Ceres y Owl el solitario ya eran lo suficientemente duros como para manejarlos. Sin embargo, fue el gigante de obsidiana el que le dio a Sunmi la mayor presión debido a la inmensidad de su tamaño. El chacal se alzaba sobre el campo de batalla como un titán oscuro, empuñando una enorme arma de asta con una hoja en forma de media luna dorada. Esa arma de asta, parecía grande y lo suficientemente afilada como para partir una pequeña fortaleza en 2. Al ver al gigantesco gigante abalanzándose sobre él con el asesinato ardiendo en sus ojos bestiales, Sunmi se sintió como una hormiga. De repente estaba, molesto. Esta escena le recordó la primera vez que se enfrentó a Goliath. No eran recuerdos felices. Y aunque el chacal de obsidiana era verdaderamente inocente en ese aspecto, iba a pagar por hacer que Sunmi recordara algo tan desagradable. Veamos quién de nosotros es la hormiga. Cuando el gigante bestial se acercó, Sunmi se vio envuelto de repente por una marea de sombras. Y entonces, una figura colosal forjada a partir de la oscuridad pura se levantó para encontrarse cara a cara con el gigante. Sunmi todavía no podía usar la linterna de las sombras, o mejor dicho, era demasiado cauteloso para abrir sus puertas. Como resultado, quedó aislado del suministro casi inagotable de sombras por primera vez en mucho, mucho tiempo. Entonces, el caparazón de sombra que había tejido con las sombras salvajes que habitaban naturalmente en el campo de batalla no era tan titánico como podría haber sido. Sin embargo, era más que suficiente para igualar la altura del gigante de obsidiana, e incluso más alto que eso, elevándose sobre él por unos pocos metros. El manto de ónice cubría el colosal caparazón creado a imagen del propio cuerpo de Sunmi como un temible caparazón negro. No era nada nuevo, sin embargo, hoy, esta transformación suya se sentía diferente. Esto se debía a que estaba haciendo algo que nunca había hecho antes. Controlar una de las sombras como encarnación y aumentarse a sí mismo con ella. Por lo tanto, Sunmi sintió una sensación extraña e incongruente, pero no del todo antinatural. La de ser él mismo, pero también algo distinto de él, que a su vez se había vuelto uno con su cuerpo. Básicamente, estaba haciendo lo mismo que había estado practicando con sus sombras y recuerdos, pero dirigido a su propia mente, cuerpo y alma. Eso le permitió llevar el estado de fusión con el Shell aún más lejos, haciéndolo sentir casi como su yo real. Sunmi se sintió poderoso. Sunmi se sintió enorme. Se sintió, como si cada uno de sus movimientos contuviera en sí mismo una devastación indescriptible. Como resultado de esto también ocurrió otra cosa curiosa. Parecía que esa unión perfecta entre Shadow Shell y él no era una mera sensación. Más bien, era como si el mundo mismo ya no viera la diferencia entre Sunmi y Shadow Colossus, o al menos no con tanta fuerza, considerándolos a ambos como manifestaciones de su alma. Y la máscara del tejedor también lo hizo. Entonces, se había expandido en tamaño, moviéndose para cubrir el rostro del titán oscuro. Esta máscara había sido diseñada para adaptarse al rostro de una deidad nebulosa, después de todo, era más que capaz de ocultar los rasgos de los gigantes. Entonces, Sunmi no tuvo que crear un facsímil a partir de sombras, como solía hacer en el pasado. Pero tuvo que admitirlo, la máscara del tejedor siempre había sido aterradora y profundamente inquietante. Sin embargo, ahora que tenía el tamaño de un edificio alto, de repente parecía 10 veces más aterradora. No le sorprendió que sus enemigos de repente parecieran un poco indecisos. Pero sus voluntades no iban a dejarse sacudir por un rostro aterrador, y así, su asalto devastador continuó sin disminuir su velocidad ni por un momento. El chacal de obsidiana bajó su asta creciente. Su devastador tajo parecía lo suficientemente poderoso como para cortar la estructura misma del mundo, pero su impulso se rompió un momento después.
Sunmi sabía desde hacía tiempo cómo atacaría el santo enemigo. Habiendo leído sus intenciones en los movimientos de su cuerpo, de su sombra y de su esencia, Sunmi había captado la esencia misma del sofisticado arte de batalla trascendente del enemigo y había aprendido las intenciones del enemigo con mucha antelación. Entonces, sin miedo, se puso dentro del alcance del arma del chacal, evitando la hoja creciente, y agarró el mango del arma de asta con una mano blindada. Se escuchó un fuerte trueno y una devastadora onda expansiva en el momento en que el mango de madera entró en contacto con el guante de ónice. Cuando su impulso se agotó instantáneamente, los pies de Sunmi se vieron envueltos de repente por una neblina carmesí. La sangre que manchaba la superficie del hueso antiguo había absorbido la terrible fuerza del impacto y se había evaporado, convirtiéndose en una nube abrasadora. Sin embargo, el propio Sunmi, el conducto de toda esa energía destructiva, ni siquiera se inmutó. Simplemente mantuvo la espada en su lugar, inmóvil, como una montaña negra. No se conformó con simplemente bloquear ese primer golpe, por supuesto. Tan pronto como su mano izquierda agarró el mango del arma de asta en forma de media luna, su brazo derecho ya se estaba convirtiendo en un puño, listo para estrellarse contra la habilidad del chacal como un ariete que derriba una fortaleza. Veamos qué tan duro eres y, sin embargo, antes de que Sunmi tuviera la oportunidad de golpear al chacal, una sombra veloz y enorme se abalanzó sobre él desde un costado, y su mano derecha quedó atrapada de repente en las aplastantes mandíbulas de un monstruoso lobo. Loneso Meoul había calculado su ataque para que coincidiera con la caída de la espada creciente. Su pelaje se erizaba como una empalizada negra y furiosas llamas rojas ardían en sus enormes ojos bestiales. Santa Ceres tampoco se quedó atrás. Una fracción de segundo después, se abalanzó sobre Sunmi desde la izquierda, una de sus cabezas lo mordió en la espinilla, una segunda hundió sus colmillos en su rodilla y la última le desgarró el muslo. Se escuchó un sonido ensordecedor de colmillos afilados arañando el metal parecido a una piedra. Sunmi quedó inmovilizado momentáneamente. Su mano izquierda sostenía el arma del chacal, impidiéndole destrozar su caparazón. Su mano derecha estaba atrapada en las fauces eviscerantes de Owl el solitario. El enorme canino de 3 cabezas intentaba destrozarle la pierna, utilizando toda su fuerza infernal para derribarlo. Curiosamente, el manto de ónice resistió los colmillos de Santa Ceres, pero se hizo añicos bajo los colmillos de la loba Estigia. Owl el solitario había mordido su guantelete, destrozando la mano y la muñeca del caparazón de sombra con una furia despiadada. Silent Stalker ya había lanzado una flecha, y Beastmaster ya había enviado un trozo de hueso volando desde su onda. Sunmi apenas tuvo tiempo de registrar los 2 proyectiles, que volaban en su dirección a una velocidad terrible. No le gustaba el aspecto de ninguno de los 2. Tanto la flecha como el trozo de hueso eran recuerdos destructivos, sin duda. El clan Son no escatimó esfuerzos para intentar derribarlo hoy, así que usarían artillería pesada desde el principio. Si alguno de los proyectiles alcanzara su objetivo, su caparazón de sombra probablemente quedaría bastante destrozado. La utilidad de Shadow Step estaba limitada por el espacio destrozado que los rodeaba, y no había suficientes sombras salvajes en el campo de batalla para reformar el caparazón gigante si estaba gravemente dañado. Pero no importaba. Sunmi poseía un aspecto que poseía muchas virtudes, pero la mayor de ellas, con diferencia, era su versatilidad. Incluso atado por tantas restricciones, aún tenía un mar de tácticas entre las que elegir y un rico tesoro de trucos astutos que emplear. Eso era lo que lo hacía tan peligroso. Sunmi apartó la media luna dorada, haciendo que el gigante bestial se tambaleara hacia atrás. Con su mano izquierda ahora libre, atacó y asestó un golpe aterrador a una de las cabezas caninas que intentaban destrozarle la pierna. El golpe no rompió del todo el cráneo de la criatura, pero Ceres estaba definitivamente aturdida y con dolor, bueno, al menos un tercio de ella estaba aturdida y con dolor. Un torrente de sangre brotó de una de sus fauces aplastantes, y su control sobre su muslo se debilitó. Aprovechando la oportunidad, Sunmi agarró al canino del tamaño de una colina por la nuca. Al mismo tiempo, desprendió varios elementos del manto de ónice, escapando así de sus 2 pares restantes de aterradores colmillos. De repente, Ceres fue arrastrada hacia el aire y sus patas, que parecían pilares, perdieron contacto con el suelo. En lo profundo del caparazón del coloso de las sombras, Sunmi sonrió fríamente. Y luego, levantó al canino de 3 cabezas con una mano, colocando su enorme cuerpo entre él y los 2 proyectiles entrantes en el último momento. Capítulo 2010.
Mano pesada de la sombra. Todo esto no tomó más que un latido del corazón. Sun-Mi sabía que el clan Son tenía un vasto arsenal de memorias poderosas, algunas de ellas incluso de rango supremo, sin duda. Después de todo, incluso si Nepis tenía razón y el hechizo las creaba con mucha más parsimonia que las memorias de los rangos inferiores, Kison había sido un soberano durante décadas. 7 de sus hijas también eran santas, y él sabía por experiencia personal que al menos algunas de ellas eran más que capaces de matar grandes criaturas de pesadilla con facilidad. Entonces, había esperado que algo extraordinario sucediera cuando la flecha de Silent Stalker y el proyectil de hueso de Beastmaster alcanzaron a Ceres. Sin embargo, se sentía al mismo tiempo decepcionado y un poco aliviado por haberse equivocado. Porque en realidad no pasó nada. Sus enemigos eran demasiado sobresalientes como para herir a uno de los suyos de forma tan tonta. Aunque solo hubo una fracción de segundo para reaccionar, tanto Beastmaster como Silent Stalker lograron deshacerse de sus recuerdos a tiempo, por lo que todo lo que golpeó al enorme canino fueron dos corrientes de chispas radiantes. Entonces, Sun-Mi no dudó en continuar con el impulso de levantarla, y estrelló a Ceres contra el suelo con toda su terrible fuerza. El campo de batalla tembló, y un lastimero gemido escapó de sus 3 bocas bestiales. Al mismo tiempo, Owl el solitario sacudió la cabeza hacia un lado y se arrancó el brazo derecho con un poderoso movimiento. Un río de sombras fluyó del tocón, cayendo como una cascada oscura. Ay, y el chacal de obsidiana ya se había recuperado para entonces, bajando una vez más su arma de asta dorada. Solo que, esta vez, Sun-Mi no tuvo tiempo de esquivarlo, ni oportunidad de bloquear su descenso. Así que no lo hizo. Un momento antes de que la hoja creciente partiera en pedazos al coloso de las sombras, este simplemente se desmoronó por sí solo. Su armadura de ónice se partió, y el cuerpo negro como la tinta que había debajo también se partió. Por unos instantes, hubo un gran abismo que separaba el lado derecho de la coraza del lado izquierdo. El arma de asta se precipitó a través del abismo, sin causarle daño alguno a Sun-Mi. Y la caparazón de sombra simplemente se reparó tan pronto como la espada dorada pasó. Cuando se sumergió en la neblina carmesí y se estrelló contra la superficie del antiguo hueso con un trueno ensordecedor, el coloso de las sombras estaba como nuevo. Bueno, todavía le faltaba una mano. Pero, por lo demás, su cuerpo estaba entero y sin daños. Finalmente. Sun-Mi siempre había sentido algo de envidia por no haber aprendido a realizar este truco. Después de todo, Fiend lo había usado contra él en la Antártida, pero a pesar de haberlo matado allí, Sun-Mi, el nuevo amo del duende vengativo, nunca logró descubrir cómo convertir parcialmente su cuerpo en una sombra incorpórea. Es cierto que esta vez no se limitó a convertir en intangible una parte de su shell, sino que fue un paso más allá y creó una brecha física en él. De lo contrario, no habría tenido mucho sentido hacerlo. Sun-Mi poseía muchas formas de acabar con enemigos intangibles, y los santos de la canción también tendrían sus propias cienas. A pesar de todo, ahora, finalmente, Sun-Mi podía hacer lo que había querido hacer desde el principio. El chacal no esperaba que su arma no encontrara resistencia alguna, por lo que puso mucha fuerza en su golpe. Como resultado, perdió el equilibrio y perdió demasiado tiempo tratando de recuperarlo. Entonces Sun-Mi le dio un puñetazo en el hocico con todas las fuerzas que tenía. La fuerza del impacto fue tan feroz que se produjo un destello cegador. Un momento después, el gigante bestial se desplomó y cayó en medio del estruendo de un violento trueno, lo que hizo temblar todo el campo de batalla. Algunos de sus colmillos resonaron en el hueso antiguo, cada uno lo suficientemente grande como para aplastar a varios humanos. Sun-Mi se sintió divertido al verlos. Me pregunto si eso permanecerá después de que se transforme nuevamente en humano. El primer intercambio terminó y fue la victoria rotunda de Sun-Mi. Su caparazón perdió una mano, pero eso no tuvo importancia. Mientras tanto, Ceres resultó gravemente herida y el chacal recibió un golpe terrible. Silent Stalker y Beastmaster habían desperdiciado su primera y más importante descarga. Les llevaría un tiempo invocar de nuevo los poderosos recuerdos y, en una batalla de santos, esos preciosos segundos podrían parecer una eternidad. Sin embargo, la batalla apenas estaba comenzando. Y en el segundo intercambio, Siord y el Santo del Dolor también se unirían a la lucha. Sun-Mi ya sufría por no tener suficientes manos para luchar contra todos sus enemigos. Con 2 enemigos más añadidos a la mezcla, su desventaja numérica iba a ser aún más grave y, por lo tanto, lo acercaría a verse superado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y consideró hacer algo drástico por un momento.
Sunmi había estado ocultando pacientemente el hecho de que podía manifestar varios cuerpos durante todo este tiempo, pero ahora, estaba considerando si valía la pena continuar con la farsa. Parecía una solución perfecta para su situación actual, así como la última gota que podría colmar el vaso, ayudándolo así a cambiar el rumbo de toda la batalla. Y lo que sea que era un camello. Debió ser un animal bastante extraño, considerando que su espalda podía romperse con una pajita. Probablemente algún invertebrado. Sin embargo, al final, Sunmi mantuvo sus sombras envueltas firmemente alrededor de su cuerpo. No porque no quisiera revelar sus encarnaciones al mundo, sino simplemente porque no podía. En ese momento, no había experimentado el arma más terrible que sus enemigos tenían guardada. La aterradora habilidad del maestro de las bestias para manipular la mente. El manto de Onix le otorgaba a Sunny una alta resistencia a los ataques mentales, pero no confiaba en resistirse al tentador santo solo con eso, o al menos no del todo. Entonces, necesitaba las sombras para reforzarlo, y el rasgo incondicional del manto, mientras Beastmaster siguiera siendo una amenaza. Y hablando de ella, justo cuando Sunny cambió su peso, preparándose para repeler otro de los feroces ataques de Oneso Meoul, de repente lo sintió. Un poder poderoso, insidioso y fascinante que invade su mente. Se sentía silenciado y distante, como debilitado por una barrera firme, pero aún así fascinante. De repente sus extremidades se volvieron pesadas. Tonterías. Mientras Sunmi se tambaleaba, el monstruoso lobo se abalanzó sobre él como una marea de oscuridad y furia bestial. Al mismo tiempo, dos sombras rápidas cayeron sobre él desde el cielo cegador. Y una flecha silbó en el aire, apuntando precisamente al punto donde su propia sombra estaba oculta en las profundidades de la colosal concha. Yo, realmente, odio los ataques mentales más que nada. Sunmi sintió que sus miembros se volvían pesados y su mente se entumecía. De repente, se sintió agotado y agotado. Cada carga que soportaba, soportando el peso opresivo tanto voluntaria como silenciosamente, de repente se volvió mucho más pesada y tediosa. Esta guerra duró mucho tiempo, e incluso antes de la guerra, él nunca había conocido un momento de paz. Sunmi, que se había acostumbrado al tormento y la agitación, se había engañado fácilmente a sí mismo y se había olvidado de lo terrible que era realmente el mundo. Pero ahora, de repente, lo sentía en cada uno de sus huesos. Al mismo tiempo un sentimiento peculiar floreció en su mente. Una sensación de presenciar algo infinitamente hermoso, atractivo y maravilloso. Algo tan maravilloso, tan asombroso y tan precioso. Era como si una luz resplandeciente hubiera brillado en la oscuridad rota de su mente, iluminándola suavemente y haciendo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Fascinado por el hermoso resplandor, a Sunmi le resultó difícil y carente de sentido concentrarse en algo, y mucho menos moverse. Y, sin embargo, se movió. En algún lugar lejano, el maestro Sunles estaba sentado en la oscuridad, tejiendo hilos de esencia de sombra con 6 manos ágiles. Levantó la vista de su meditación, frunció un poco el ceño y luego se clavó la aguja larga en la mano, perforándola sin un atisbo de vacilación. Una ola de dolor agudo invadió su conciencia, haciendo que la luz fascinante vacilara y se atenuara un poco. La resistencia mental de Sunmi ya era lo suficientemente fuerte, y el empujón adicional de sentir dolor lo empujó hasta el final. Tras sacudirse el hechizo, el señor de las sombras también se movió. El gigantesco coloso de Onice giró su torso. Al instante siguiente, la flecha de Silente Stalker atravesó la coraza de su armadura, atravesó su cuerpo y explotó desde su espalda en un torrente de sombras que se disolvieron. Si hubiera llegado una fracción de segundo más tarde, esa flecha habría atravesado su alma en lugar de simplemente dañar el caparazón. ¡Qué bonita flecha! Por un momento, Sunmi se sintió agraviado por tener que vivir en un mundo donde las armas siempre eran más poderosas que las armaduras y la destrucción siempre era más fácil de perpetrar que construir algo. No, pero ¿por qué todos intentaban atravesarle el corazón con una flecha estos días? Tambaleándose hacia atrás, Sunmi levantó su brazo mutilado para evitar que Oneso Meoul le abriera la garganta, activó la manifestación de las sombras y vertió un poco de esencia en la roca extraordinaria, que yacía en el cuello del coloso de las sombras. Apenas sobrevivió al ataque gemelo de los 2 santos alados, que casi le arrancaron la cabeza a su caparazón, y luego miró a sus enemigos en silencio. En el siguiente momento, una risa baja, ensordecedora y escalofriante resonó detrás de la máscara del tejedor. Si Saint Gest la hubiera oído, se habría sentido orgulloso.
En algún lugar no muy lejano, Rain arrastró a Tamar hasta el lugar donde los maltrechos guerreros de la séptima legión habían montado un campamento temporal el día anterior. A donde quiera que mirara, había guerreros de rostro pálido descansando en el suelo, demasiado nerviosos y exhaustos para moverse. Los heridos eran tratados rápidamente en el hospital de campaña, y vio que Fleur atendía a un hombre al que le faltaba una pierna. Ray estaba cerca, sujetando al soldado. Afortunadamente, los dos estaban vivos. La batalla no había terminado, pero muchos de los soldados habían decidido quitarse las armaduras y finalmente habían encontrado alivio del terrible calor. Algunos miraban hacia abajo o se cubrían el rostro, tratando de esconderse del constante y duro resplandor del cielo nublado. La mayoría, sin embargo, miraba hacia atrás, aterrorizados y cautivados por la titánica batalla que se desarrollaba detrás de ellos. Rain ayudó a Tamar a sentarse y se giró para mirar hacia atrás también. Su corazón dio un vuelco. Ambos habían escuchado el trueno ensordecedor y sintieron que el suelo temblaba mientras se retiraban. Pero fue solo ahora que ella presenció la impresionante devastación que se había desatado por el enfrentamiento de los santos. Fue como si el mundo se estuviera acabando. Rain y Tamar observaban la calamidad en silencio. El campamento del ejército Song estaba lo suficientemente lejos como para que estuvieran a salvo de las terribles ondas de choque y los poderes destructivos de los semidioses combatientes, lo que también significaba que no podían discernir mucho. Aún así, podía ver vagamente siluetas enormes y monstruosas moviéndose en la neblina abrasadora. Había una franja del campo de batalla bañada por un resplandor blanco. Allí era donde luchaba Changin Star, sin duda. También había, mirar. La voz de Tamar era ronca y pesada. Siguiendo la dirección de su dedo, Rain miró hacia la derecha y se quedó paralizado. El joven Legaki inhaló con fuerza. Ese es el señor de las sombras. De hecho, era él, el travieso hermano mayor de Rain. Pero en ese momento no se parecía en nada a su yo habitual. En cambio, un coloso de ónice con una armadura temible se alzaba sobre la llanura, asediado por tres figuras bestiales. Sus movimientos parecían engañosamente lentos desde la distancia, pero era aterrador ver con qué facilidad se desentendió de los ataques de una corte de santos, resistiéndolos a todos con una gracia extraña, aterradora y espeluznante. Maldita sea, y la furia de esa pelea en particular era lo suficientemente desgarradora como para hacer que todos los que miraban en esa dirección temblaran de miedo. Un simple despertado habría quedado reducido a una neblina sangrienta con solo estar cerca del enfrentamiento impío. Este era el poder de los santos. Oh. De este santo en particular, al menos. Aún así. Ya le faltaba una mano, su brazo derecho era un desastre de oscuridad destrozado. Su coraza estaba perforada y los enemigos solo se volvían más feroces a medida que continuaba la pelea. Rain sintió de repente algo que nunca antes había sentido, estaba preocupada por su maestra. Después de pensarlo un momento, preguntó con cautela, ¿vas a estar bien? Su voz resonó en su mente unos momentos después, sonando tan distante y despreocupada como siempre a pesar de la terrible batalla en la distancia. ¿Quién, yo? Oh, me conmueve mucho que te preocupes por mí, pero no te preocupes. Estaré bien. Hubo un momento de silencio y luego añadió en un tono más siniestro. Aunque definitivamente deberías preocuparte por los otros chicos y el señor de las sombras estaba vacilando. Era difícil notarlo debido a su temible apariencia y al aura de fría arrogancia que emanaba de la extraña y grácil figura del tenebroso coloso, pero el santo mercenario estaba perdiendo terreno. Ya le faltaba la mano derecha. La flecha de Silente Stalker había atravesado su pecho de ónice y Beastmaster había envenenado su mente. Por supuesto, el señor de las sombras era demasiado fuerte para quedar fascinado por su poder rápidamente, pero sus movimientos se habían ralentizado, perdiendo algo de su precisión mortal. Loneso Meoul podía verlo claramente, así que fue a matarlo, si es que esa extraña forma trascendente suya podía ser asesinada como un ser vivo. Sangraba oscuridad en lugar de sangre y era capaz de partirse por la mitad para evitar un golpe. Nunca había visto nada igual. Por supuesto, ese era el problema con el Señor de las Sombras. Nadie parecía saber nada sobre él, incluido el verdadero alcance de sus habilidades. El clan Song había compilado una extensa base de datos sobre todos los santos vivos. El clan Valor también, sin duda. Había algunos secretos que los campeones trascendentes más cautelosos aún mantenían ocultos, por supuesto, pero todos ellos eran en su mayoría una existencia conocida. A excepción del Señor de las Sombras, que había surgido de la nada hacía aproximadamente un año.
Por supuesto, ahora había cierta información sobre él, reunida durante la guerra. Por ejemplo, sabían que su forma trascendente no era realmente la de un gigante de ónice, sino que era una masa maleable de sombras que aparentemente podía adoptar cualquier forma, siendo la gigante la más común que usaba. Una transformación problemática, por decirlo menos, pero no uno indestructible. Puede que no sangre, pero siente dolor. La solitaria Owl estaba ansiosa por averiguarlo. El señor de las sombras estaba a la defensiva, tambaleándose por la afilada flecha de su hermana. Lamentablemente, Silencio no logró destruir el supuesto núcleo del coloso oscuro, pero aún así lo hizo tambalear. Esa fue la oportunidad de Owl de aprovechar la ventaja. Escupiendo la mano desgarrada del enemigo, apuntó a su garganta y saltó, sin embargo, nunca logró hundir sus colmillos en su carne. ¿Qué? De repente, sintió algo frío y extraño envolviéndose alrededor de su hocico, y luego, su visión se oscureció. En lugar de desgarrar la garganta del enemigo, Loneso Meoul se estrelló contra algo duro, y luego fue arrojada a un lado sin contemplaciones. Cayendo al suelo con un estruendo atronador, rodó y se arañó la cara, tratando de quitarse de encima la presencia serpenteante, antes de que sus ojos fueran perforados y destruidos. Gracias a los dioses, lo logró. Con su visión borrosa, Loneso Meoul miró hacia abajo y retrocedió. Una masa de tentáculos oscuros se había enganchado a su cuello, justo debajo de la mandíbula, 3 de ellos estrangulándola mientras 4 más se extendían para envolverse alrededor de su hocico y rodear su cabeza, cubriendo así sus ojos. En el centro de la masa, aún se podían ver las placas rotas de la armadura pulida, que servían como origen de la repugnante criatura. El guantelete. Esta cosa vil había nacido de la mano cortada del Señor de las Sombras, y era una extensión de él o estaba siendo controlada por él. ¿Qué demonios es él? Había cazado y devorado numerosas criaturas de pesadilla, pero esto no era algo que hubiera esperado de un humano, si el Señor de las Sombras siquiera fuera humano. Temblando, Loneso Meoul se permitió una fracción de segundo de vacilación para descubrir cómo deshacerse de los 7 tentáculos oscuros y su fuente. Lamentablemente, si bien su forma trascendente era rápida y poderosa, carecía de pulgares oponibles y brazos ágiles, por lo que ni siquiera podía alcanzarlo. Ninguna de las habilidades de aspecto sería de utilidad tampoco. Por supuesto, había muchas formas de intentar dañar a la cosa, pero Loneso Meoul eligió el método más simple para liberarse. Ella descartó su habilidad trascendente y se convirtió nuevamente en humana. Un momento después, estaba tendida en el suelo. Y un momento después, los restos del guante de ónice y la masa de sombras que crecían en su interior se estrellaron contra el suelo a varios metros de distancia, elevándose sobre ella como una colina. Gruñendo, Loneso Meoul se lanzó hacia adelante y atravesó el corazón de la masa oscura como una bala de cañón, destrozando a la vil criatura con sus propias manos. Esta ofreció poca resistencia, se disolvió en un torrente de oscuridad y se rompió bajo su violento ataque. Los fragmentos de ónix cayeron sobre la superficie empapada de sangre del antiguo hueso con un ruido ensordecedor. Aterrizando elegantemente en el suelo a decenas de metros de distancia, Loneso Meoul cayó a 4 patas y activó su habilidad trascendente una vez más. Al mismo tiempo, echó una mirada al Señor de las Sombras, y se estremeció. Allí, frente a ella, Siord y el Santo del Dolor finalmente lanzaron su primer ataque. Cayendo en picado desde una gran altura, la mayor altura a la que era seguro ascender aquí en Godgrave, ambos lanzaron golpes terribles, que fueron ayudados tanto por su tremenda aceleración como por la gravedad. Siord arrojó una jabalina de bronce hacia abajo, mientras que el Santo del Dolor simplemente usó su cuerpo de piedra como un misil. Fue como si el Señor de las Sombras hubiera sabido de su ataque de antemano. Incluso ralentizado por el ataque mental de Vin, movió su imponente cuerpo lo suficiente para evitar a la poderosa gárgola, como si estuviera realizando un paso de baile. En cuanto a la jabalina, simplemente levantó su rostro hacia el cielo, permitiendo que esa terrible máscara suya recibiera el golpe de la jabalina. Hubo un destello, y luego un devastador trueno. Por un momento, pareció como si el mundo entero quedara ahogado por una blancura pura, y mientras un violento temblor recorría el campo de batalla, una columna de llamas se elevó hacia el cielo. Sin embargo, cuando el destello se apagó, la superficie negra pulida de la máscara de madera estaba entera e inmaculada, sin siquiera un rasguño, como si fuera mucho más duradera que la temible armadura de ónix que usaba el santo mercenario, N/Bel/BJN.com. Y Owl el solitario podía dar fe de que era uno de los recuerdos más resistentes que había visto jamás.
Después de todo, lo había atravesado con sus propios colmillos y nada había podido sobrevivir a su mordedura antes, pero la armadura de Ónice casi lo hizo. Su transformación estaba completa. Ceres ya se había levantado del suelo, la sangre fluía de sus 3 bocas. Jack ya estaba de pie de nuevo, la ira y el resentimiento ardían en sus ojos bestiales. Todos estaban listos para atacar de nuevo y Vin, Silence, Jack, Ceres, Sior, Sorrow y la propia Owl. Ambos bandos habían sufrido algunos daños, pero ardían de ganas de continuar. Loneso Meoul dejó escapar un gruñido amenazante. ¿Cómo vas a luchar contra 7 de nosotros con un solo brazo, mercenario? Y mientras ella miraba hacia arriba y una risa grave, resonante y escalofriante resonó debajo de la aterradora máscara negra. Luego se volvió aún más grave, parecida a la voz de un demonio real. La figura del hermoso coloso de Ónice se encogió de repente un poco, volviéndose unos metros más baja. Al mismo tiempo, cambió, transformándose en algo mucho más bestial. Cuernos negros se alzaban de su cabeza como una corona, brillando oscuramente en la luz cegadora del cielo radiante. Una cola larga con una púa de ónice en su extremo azotaba el aire. Las articulaciones de sus rodillas parecieron invertirse y sus pies crecieron, enormes garras arañando el hueso antiguo. Lo más importante de todo, su mano cortada pareció volver a crecer, y 2 brazos más salieron disparados de su torso, cada uno cubierto por el caparazón de onix de la armadura encantada y terminando con garras afiladas. Unos momentos después, un imponente y aterrador demonio oscuro estaba de pie en el campo de batalla en lugar de un colosal guerrero humano, uno con 6 cuernos y 4 brazos, cuya máscara inquietante ocultaba sus rasgos inhumanos. Al mirarlo, Owl el solitario sintió un poco de inquietud. Abatimiento, incluso. Y una pequeña chispa de miedo. ¿Cómo podemos destruir esta cosa? Esto es mucho mejor y elevándose sobre el campo de batalla como la versión gigante del caparazón de engendro de las sombras, Sunmi sonrió oscuramente en el abrazo de las sombras. Su cuerpo humano seguía siendo la forma más natural y, por lo tanto, la más efectiva que podía invocar, al menos en la mayoría de las batallas. Pero cuando lo superaban en número, los rasgos especiales del caparazón de engendro de las sombras realmente brillaban. Sunmi se había visto presionado a luchar contra los 7 santos de la canción, pero ahora, su tarea era más fácil. Podía mantener a raya a sus enemigos mejor con sus 4 manos, garras afiladas y cola larga. Su único arrepentimiento fue que la máscara del tejedor también le impidió usar sus afilados colmillos. Continuemos entonces y los santos de la canción renovaron su asalto y Sunmi se lanzó hacia adelante para enfrentarlos. El mundo fue consumido por un cañoneo interminable de truenos rugientes, destellos cegadores y temblores violentos. Nubes de polvo y escombros se elevaron en el aire y figuras gigantescas se movieron dentro de ellas, chocando con una fuerza aterradora y furiosa. Su calamitoso enfrentamiento parecía inimaginablemente feroz y primario, carente de toda razón excepto la sed de sangre y el frenesí asesino. De hecho, así fue como la mayoría de los despertados que presenciaron la batalla probablemente lo vieron. Después de todo, en sus mentes, seres de tal tamaño y poder eran similares a terribles criaturas de pesadilla, y las criaturas de pesadilla no eran conocidas por su técnica y meticulosidad. Sin embargo, en verdad, la furiosa batalla no fue más que técnica y meticulosa. Sí, fue impresionante y feroz. Pero detrás del velo de determinación frenética y poder bestial, cada santo que luchaba contra el Señor de las Sombras estaba usando su agudo intelecto, mirada fría y arte de batalla sofisticado para luchar y seguir sobreviviendo a la cadencia mortal del choque titánico. Nada menos podría ser suficiente en esta terrible batalla, mientras que el poder y el control refinado solo eran antitéticos entre sí en manos de aficionados. Cuando luchaban verdaderos maestros, la furia y el cálculo servían para aumentarse mutuamente, fusionándose para crear una tormenta de destrucción devastadora e impecablemente precisa. Y no hace falta decir que el propio Sunmi no era diferente. Era solo que su perspicacia, habilidad y delicadeza eran aún más sublimes y abrumadoras. La batalla y no fue fácil para él en ningún sentido. De hecho, fue todo lo contrario. Fue una de las batallas más terribles y peligrosas que había experimentado desde que conquistó la tercera pesadilla. Sí, estaba haciendo que pareciera fácil, llegando incluso a reírse ante la devastadora avalancha de ataques potencialmente fatales. Pero era principalmente para engañar e intimidar a sus enemigos, no porque estuviera realmente relajado en medio de esta escalofriante confrontación y tomándoselo con calma.
En verdad, los santos seguían siendo santos, y había 3 portadores de un linaje divino entre sus enemigos en este momento. Cada ataque dirigido hacia él tenía el potencial de dañar gravemente su coraza, o incluso destrozar su alma directamente, especialmente considerando que Silent Stalker parecía saber de alguna manera exactamente dónde apuntar y transmitía esa información al resto de los santos de la canción rápidamente. Incluso cuando cambió la ubicación de su encarnación dentro de la coraza, sus ataques continuaron siguiéndolo sin error. Sunmi probablemente podría soportar un golpe o dos, pero su suerte podría agotarse con la misma facilidad. Estaba en una situación en la que un error podía significaría, la muerte, una vez más. Era una sensación familiar y casi nostálgica y, por lo tanto, ya sabía lo que tenía que hacer. Él simplemente no se permitía cometer errores. Había una gran ventaja que tenía en ese sentido, así como una gran desventaja. Su ventaja era, por supuesto, la danza de las sombras. Sunmi ya había visto a la mayoría de los 7 santos luchar en un momento u otro. Se había enfrentado a algunos de ellos en el lago desaparecido y había observado a los demás durante la terrible marcha de la séptima legión hacia la ciudadela de la clavícula. Así que no le llevó mucho tiempo hacerse una idea inicial de sus artes de batalla. Armado con ese conocimiento, era capaz de predecir en gran medida lo que iban a hacer, incluso si los detalles de cómo lo iban a hacer seguían siendo confusos para algunos de los 7 santos. No hacía falta decir que saber el siguiente movimiento de tu enemigo era una bendición en cualquier batalla, y especialmente en una batalla como esta, en la que se veía obligado a estar a la defensiva contra un número superior de enemigos. Su desventaja, mientras tanto, era Beastmaster. No solo Sunmi no sabía mucho sobre ella, sino que su aspecto también era increíblemente insidioso. Su mente todavía estaba agobiada por su tentadora influencia, y aunque el hechizo no había logrado hechizarlo por completo, todavía servía para frenarlo y debilitarlo. Ese tampoco era el único poder que Beastmaster había desatado. Su segundo poder era quizás incluso más diabólico. Su habilidad de despertar le permitía a la hipnotizante santa engañar a los sentidos, haciendo que la víctima experimentara todo tipo de ilusiones, o mejor dicho, sería más apropiado llamarlas alucinaciones, ya que solo existían dentro de la mente de la víctima. Estas ilusiones eran escalofriantemente realistas y casi indistinguibles de la realidad, afectando todos los sentidos al mismo tiempo. La formidable resistencia de Sunmi contra los ataques mentales todavía le otorgaba un grado de protección, aparentemente limitando lo que Beastmaster podía hacerle creer. Por ejemplo, no podía convencer a Sunmi de que la propia Kison descendió de repente al campo de batalla para matarlo. Sin embargo, podía manipular cosas que él ya creía inconscientemente que eran posibles y probables, creando versiones fantasma de ella y de los otros santos de Son para confundirlo. En algún momento, Sunmi pudo ver a Loneso Meoula abalanzándose sobre él desde la derecha, pero al mismo tiempo, vio una copia indistinguible de ella abalanzándose sobre él desde la izquierda, ambos gruñendo, haciendo temblar el suelo y levantando poderosos vendavales de viento huracanado con su paso. En otro momento, pudo ver al imponente chacal atacarlo con un corte descendente, mientras al mismo tiempo realizaba un golpe horizontal. Las alucinaciones eran lo suficientemente fieles como para hacerle sentir dolor cuando los enemigos ilusorios lo herían. Más que eso, la habilidad de Beastmaster era incluso lo suficientemente refinada como para recrear la presencia mística que los santos solían emanar. Afortunadamente tenían un defecto revelador. Como las estaba construyendo conscientemente, las ilusiones solo podían poseer rasgos que Beastmaster creaba conscientemente. Y aunque era una verdadera artista en lo que se refiere a volver loca a la gente, solo podía crear lo que conocía. Beastmaster sabía cómo se suponía que debía verse, oler, sonar, sentirse y saber una ilusión, e incluso sabía cómo falsificar una presencia trascendente. Sin embargo, no poseía el sentido de las sombras, ni sabía que existía. Por esa razón, las sombras de los enemigos ilusorios que envió para confundir a Sun eran sutilmente inconsistentes y erróneas. Se veían bien, e incluso se sentían bien en cuanto a su forma y profundidad. Pero no eran sombras que proyectaban seres vivos. En cambio, todas eran similares a las sombras proyectadas por objetos inanimados. Entonces, Sunmi tuvo que ignorar la mayoría de sus sentidos y solo confiar en el sentido de las sombras para discernir qué enemigos eran reales y cuáles eran falsos. Eso le permitió navegar en la batalla y sobrevivir al aluvión de ataques reales, lamentablemente, no lo salvó del dolor ilusorio. Y me dolió mucho.
Ralentizado y debilitado, constantemente confundido entre lo real y lo irreal, Sun Mi persistió obstinadamente en su lucha contra los 7 santos de la canción. De vez en cuando, incluso logró hacerlos retroceder. Aún, fue una batalla agotadora y desagradable. Espantosa, en verdad. Preferiría pelear contra Rebel nuevamente, o incluso con alguien como el rey Daeron. Apretando los dientes detrás de la máscara del tejedor, Sun Mi echó un vistazo rápido hacia donde se encontraba Beastmaster, haciendo girar su onda una vez más. Era tan fascinante e impresionante como siempre. Él, B contra barra JNN, y él realmente quería matar a alguien hoy. Sun Mi estaba horrorizado. Tal vez fuera el hombre más honesto de ambos mundos, pero definitivamente no era el más amable. Sometido al incesante bombardeo de ataques letales y golpeado por el enemigo, tambaleándose por la manipulación mental de Beastmaster e intoxicado por la emoción de la batalla, sintió que la sed de sangre florecía lentamente en su corazón. Después de todo, su instinto de combate se había nutrido de incontables batallas contra criaturas de pesadilla, no contra humanos. Por lo tanto, rara vez tenía que preguntarse si matar al enemigo o no. Sus instintos le decían que no mostrara piedad y masacrara a los santos de la canción de la manera más rápida y brutal. Pero al mismo tiempo, en realidad, no quería hacerlo ni tenía motivos para hacerlo. Por el contrario, el objetivo final de Sun Mi requería que estas personas siguieran con vida. Tenían papeles importantes que desempeñar después de la guerra, ayudando a la humanidad a soportar y enfrentar los terribles desafíos que se avecinaban. Necesitaba darles a estos santos una razón para ver a Mepis como un aliado potencial, no matarlos. Tomemos como ejemplo a Beastmaster y claro, ella era insidiosa y escalofriantemente poderosa. Pero también era la columna vertebral de todo el dominio Song. Sus esclavos estaban asediando a los santos de la espada en el campo de batalla, pero en tiempos de paz, los mismos esclavos eran la base de la infraestructura logística en los confines orientales del reino de los sueños. Con su muerte, esa infraestructura se vería alterada y se retrasaría una década. Entregar bienes desde el río de las lágrimas a las ciudades del interior se volvería mucho más difícil, lento y peligroso. Lo mismo sucedía con la construcción a gran escala. Entonces, sin importar cuán frustrado y asqueado se sintiera Sun Mi por haber jugado con su mente, en última instancia quería que Son Heung-bin sobreviviera a la batalla. Lo mismo sucedía con los otros 6 santos que estaban tratando de matarlo con todas sus fuerzas. Todos y cada uno de ellos eran un tesoro que realmente no podía permitirse perder. Eso solo hizo que Sun Mi se sintiera en conflicto, haciendo que su razón e instintos chocaran entre sí. Pero también, ni siquiera estaba seguro de poder permitirse el lujo de perdonar a esas personas. Después de todo, derrotar a un enemigo y perdonarlo era mucho más difícil que simplemente matar al enemigo. Y Sun Mi apenas lograba mantenerse con vida en esta batalla, la piedad era un lujo que tenía un alto precio, era extraño. Esta no era la primera guerra en la que Sun Mi había participado, y definitivamente no era su primera batalla. Sin embargo, en el pasado, había experimentado la guerra principalmente desde el punto de vista de un soldado de infantería. Incluso como oficial del ejército de evacuación, Sun Mi solo había tenido que preocuparse por lograr sus objetivos. Pero ahora, era lo suficientemente poderoso e influyente como para ser una de las personas responsables de establecer los objetivos. Como tal, su perspectiva de la guerra no tenía más remedio que cambiar. Porque la guerra ya no era simplemente algo a lo que tenía que sobrevivir. En cambio, también era una herramienta que se podía utilizar para lograr lo que deseaba. ¡Qué noble! Algo en su interior se rebeló contra esa idea. Era algo cínico y repugnante buscar fría y pragmáticamente beneficios en la miseria y la muerte de innumerables personas. Sun Mi sintió que se estaba convirtiendo en lo que más odiaba. ¿Fue así como los soberanos habían comenzado a perder el rumbo, décadas atrás? ¿Será que algún día no se diferenciaría de esos demonios? Seguramente no, pero después de haber experimentado los recuerdos del maestro Orun, Sun Mi sabía que Kison y Anvil tampoco se habían propuesto convertirse en tiranos descarriados. Habían perdido su humanidad, poco a poco, paso a paso. Quizás afortunadamente no tuvo mucho tiempo para pensar. Todo lo que tenía que hacer ahora era luchar. El solitario Owl estaba horrorizado. Frente a sus ojos, un monstruo imposible estaba jugando con algunos de los guerreros más fuertes del dominio de la canción. Ella, una feroz cazadora que había ascendido desde lo más bajo de la humanidad hasta su cima desafiando un mar de sangre y terror, estaba jugando con ella. El Señor de las Sombras era demasiado poderoso.
Su cuerpo demoníaco era a la vez humano y bestial por naturaleza. Era terriblemente flexible y se movía con tremenda velocidad, a veces erguido, a veces cayendo a cuatro patas como un feroz depredador. También poseía un poder terrible y estaba encerrado en un caparazón de ónice casi impenetrable. Podía saltar grandes distancias y golpear el suelo con suficiente fuerza para hacer que el resto perdiera el equilibrio. De vez en cuando, creaba armas afiladas a partir de las sombras, utilizándolas para herir o mantener a raya a Owl y sus compañeros. Esas armas eran mortales, pero relativamente fáciles de romper, y parece que requieren una fuente de sombras para ser creadas. Pero el propio santo mercenario era una fuente de sombras. Con sus 4 manos, sus pies con garras y su cola engañosamente peligrosa, el demonio oscuro se las arreglaba para luchar contra un número superior de enemigos en un terreno casi igual. Su técnica de combate era hermosamente refinada y sumamente adaptable, un arte de batalla trascendente en su sentido más verdadero, y uno ingenioso además, algo que se suponía que requería los recursos de un clan entero para crearse, pero que sin embargo estaba en posesión de un santo lobo solitario. Peor aún, había algo extraño en la forma en que luchaba el Señor de las Sombras. Era como si siempre supiera lo que harían de antemano. No importaba cuán impredeciblemente atacaran Lones o Meouls y los otros santos, no importaba cuán impecable e instantánea fuera su cooperación, él siempre estaba listo para esquivar, desviar y bloquear sus golpes. Y luego castigarlos. Incluso Beastmaster, su hermana, parecía impotente para detener a la criatura infernal. Claro, su aspecto parecía frenarlo un poco y minar su poder, pero no lo suficiente como para poner de rodillas al Señor de las Sombras. Sin embargo, lo peor de todo fue el hecho de que incluso cuando tuvieron éxito, destrozaron su armadura y provocaron graves heridas en su imponente cuerpo, esas heridas simplemente sanaron y el enemigo actuó como si nada hubiera pasado. Era como si él fuera inmortal, mientras que la propia Lones Meoul ya estaba maltrecha y en agonía, con su pelaje negro empapado de sangre. Sus compañeros eran iguales. Era realmente y asombroso. Eran santos. Y ella no era una santa cualquiera, además. Era una princesa del dominio de la canción. La sangre del dios bestia fluía por sus venas. Había cazado numerosas y poderosas abominaciones, había conquistado 3 pesadillas y había perfeccionado su mente y sus habilidades para convertirlas en un arma mortal. El resto eran iguales. Y, sin embargo, 7 santos apenas lograban enfrentarse a un guerrero completamente desconocido. 13 santos, en realidad, si contaba a sus hermanos y hermanas que luchaban contra sus extraños ecos. Y ese guerrero no era ni un bastardo del gran clan Valor ni un leal vasallo del rey de espadas. En cambio, era un simple mercenario al que Estrella Cambiante había convencido para que ofreciera sus servicios al dominio de su padre. Otro monstruo, similar a la mismísima Estrella Cambiante y al Príncipe de la Nada. Y hablando del Príncipe de la Nada, y Owl el solitario gruñó mientras lanzaba su maltrecho cuerpo a otra estocada. Si tan solo ese bastardo hubiera manejado mejor las negociaciones con el Señor de las Sombras. Si tan solo no hubiera fallado en atraer al santo ermitaño a la causa de la canción, entonces su dominio ya podría haber ganado la guerra. Qué irónico que la guerra que decidiría el destino de 2 mundos, la guerra de los reinos, pudiera haber sido decidida por la elección de un solo hombre. El solitario Owl logró distraer al Señor de las Sombras el tiempo suficiente para que Jack le golpeara el costado con la espada en forma de media luna. La armadura de ónice se partió y la carne oscura que había debajo se hizo trizas. Una marea de oscuridad fluyó desde la terrible herida hasta la superficie del antiguo hueso. Y por supuesto, la herida se cerró unos momentos después. Sin embargo, esta vez, Owl el solitario notó algo extraño. ¿Por qué? Y parecía que el demonio de ónice no era tan alto e imponente como antes. Esperó a que el enemigo recibiera otra herida y entonces, las llamas rojas que ardían en sus ojos se encendieron. Ya veo. No había ningún error. Cada vez que el Señor de las Sombras curaba una herida y el tamaño de su forma trascendente disminuía ligeramente. Casi como si estuviera usando las sombras que constituían su enorme cuerpo para reparar el daño. Lo que significaba y que no era verdaderamente inmortal y que su poder no era verdaderamente infinito. Además, era limitado. Owl el solitario mostró sus colmillos. ¿Qué? ¿Ella podía trabajar con eso? N/O/Bell/Bind/C. A medida que la batalla continuaba, Sunmi sintió que la presión aumentaba. Su imponente caparazón se movía como un huracán, asediado sin cesar por los 7 santos. Lones Meoul, Saint Ceres y Hakal lideraban el desgarrador ataque, sin vacilar ni disminuir la velocidad.
La hermosa arpía, Siord y el santo del dolor alternaban entre dar vueltas sobre él y lanzarse en picado para asestarle golpes devastadores. Su presencia era especialmente opresiva, porque añadía un plano completamente nuevo a la batalla. Incluso cuando los santos alados no caían en picado desde el resplandor cegador del cielo para atacar a Sunmi, el mero hecho de que estuvieran en algún lugar por encima sofocaba sus movimientos. También estaban Silent Stalker y Beastmaster. La primera era una amenaza mortal debido a lo implacables y penetrantes que eran sus flechas. Ella también era inquietantemente precisa y escurridiza, y nunca le permitía acercarse. La segunda era la fuente de grandes dificultades. No solo estaba controlando a innumerables criaturas de pesadilla para inclinar la balanza de la batalla trascendente a favor del dominio de la canción, sino que también estaba sometiendo a Sunny a dos tipos diferentes de manipulación mental al mismo tiempo. También tenía que lidiar con su onda y sus disparos explosivos. El poder de Sunny se estaba agotando lentamente. No podía permitirse usar la linterna de las sombras, ni siquiera porque temiera las flechas mortales que salían volando de su puerta de piedra, sino porque temía que el misterioso arquero escapara del reino de las sombras. ¿Quién sabía qué era esa criatura y qué estragos causaría una vez que se desatara sobre la humanidad? Skinwalker ya era bastante malo, y Sunmi no quería ser responsable de dejar que otro antiguo demonio se soltara en los asentamientos humanos. Sin embargo, sin la linterna de las sombras, su elemento fuente era débil y escaso en esta tierra radiante. Ya había utilizado la mayoría de las sombras que lo rodeaban para construir el caparazón de las sombras. Ahora, con cada golpe que recibía, el caparazón se consumía a sí mismo para reparar el daño. No iba a durar mucho más, a menos que lograra disminuir el número de sus enemigos pronto. Pero Sunmi todavía dudaba, inseguro de si estaba dispuesto a matar a los santos. Al final, sin embargo, la elección estaba hecha por él. Fue poco después de que saltara sobre el canino de tres cabezas y se agachara, usando su enorme cuerpo como escudo contra las flechas de Silent Stalker. Su cola se disparó hacia atrás, atravesándole el muslo, dos de sus manos golpearon a la arpía y a la gárgola, mientras que una tercera recogió el cadáver de una torpe criatura de pesadilla, uno de los esclavos de Beastmaster que había muerto en la batalla entre los grandes ejércitos, y lo arrojó hacia adelante como una bala de cañón. El cadáver explotó en un geyser de líquido carmesí cuando golpeó al chacal una fracción de segundo después, rompiéndole algunas costillas y haciendo que el gigante de obsidiana se tambaleara. El plan era seguir el lanzamiento con otro salto, caer sobre el santo tambaleante y mutilarlo antes de que Loneso Meoul pudiera estrellarse contra Sunmi desde un costado para ayudar a su camarada. Sin embargo, justo antes de eso, Sunmi sintió un hilo de poder fluir hacia su alma. Un fragmento de sombra. Se quedó paralizado por una fracción de segundo, sabiendo lo que eso significaba. Sunmi podía ponerse en peligro mortal para intentar preservar las vidas de sus enemigos, pero no podía, en conciencia, obligar a sus sombras a hacer lo mismo. En algún lugar, Sainto Serpent habían matado a uno de sus oponentes. Lo que significaba que ella había fracasado. Ya había derramado sangre trascendental por sus manos, lo que lo convertía no solo en cómplice, sino también en un hipócrita. Había logrado mantener sus manos limpias de sangre humana en esta guerra durante demasiado tiempo. Otros carecían de este privilegio, entonces ¿por qué él sería diferente? Sunmi solo se detuvo por una fracción de segundo, pero ese momento de vacilación le costó caro. No fue lo suficientemente rápido para evitar a Loneso Meoul, quien aterrizó de espaldas y le desgarró el hombro. Y debido a que estaba agobiado por su inmenso peso, tampoco fue lo suficientemente rápido para esquivar la flecha de Silent Stalker, que ya había saltado para esquivar a Ceres, soltando la cuerda en el aire. La flecha se deslizó por una brecha en el manto de ónice, atravesó su caparazón y cortó en pedazos su propia sombra en lo más profundo de él. Mientras su alma era cortada, una agonía terrible y familiar cegó a Sunmi. Odul, la solitaria, le desgarró el hombro con un poder feroz y luego sacudió la cabeza violentamente, arrancándole todo el brazo. Ah. Era irónico, en verdad. Sunmi había estado reprendiendo mentalmente a Rain por dudar en matar al enemigo hace poco tiempo. Y, sin embargo, allí estaba él, sufriendo por hacer lo mismo, el chacal ya se había recuperado y se lanzó hacia adelante para derribar su espada dorada. Esa arma de asta suya era una memoria trascendente del séptimo nivel, y un legado de aspecto, tal vez. Como ya lo había cortado unas cuantas veces, Sunmi sabía lo terrible e ineludible que era su poder. Pero esas solo habían sido heridas superficiales.
Un ataque con toda su potencia podría ser fatal, incluso para alguien como él. El tiempo pareció ralentizarse y, al hacerlo, la confusión que había en la mente de Sunmi se alivió. De repente, estaba muy tranquilo, y lleno de resolución fría e indiferente. Sunmi estaba agachada en el suelo, con Owl el solitario de pie sobre su espalda. Acababa de arrancarle el brazo, habiendo usado toda su fuerza para hacerlo, por lo tanto, todavía la estaba alejando de él por la inercia. Su equilibrio no era estable. Sunmi siguió el impulso y rodó de lado, arrojando a la monstruosa loba al suelo y aplastándola con su tremendo peso. La hoja en forma de media luna pasó silbando y golpeó la superficie del hueso antiguo con un estruendo atronador y una poderosa onda de choque. Sunmi se puso de cuatro patas y, sin perder ni un segundo, se lanzó al aire y voló hacia el imponente chacal a una velocidad tremenda. El santo de obsidiana seguía inclinado hacia adelante, agarrando el mango de su asta dorada con ambas manos. Su costado estaba abierto e indefenso. Ceres ya se estaba preparando para atacar y dos santos alados se lanzaban en picado para asestarle golpes devastadores. Beastmaster envió un enjambre de ilusiones para frenarlo. Pero Sunmi simplemente los ignoró. El chacal desvió tardíamente su mirada de donde Sunmi estaba hace un momento a donde Sunmi estaba ahora. Soltó su arma de asta con una mano, moviéndola hacia abajo para proteger su costado. Entonces Sunmi usó una de sus tres manos restantes para levantarse del suelo y atacó la garganta del enemigo. Sus garras de ónice la atravesaron como cuatro enormes cuchillas, dejando finos cortes a su paso. Un momento después, cuatro enormes torrentes de sangre brotaron de los cortes, cayendo como una marea carmesí. El imponente chacal de obsidiana se tambaleó y luego se tambaleó, y cayó al suelo en silencio, haciéndolo temblar con el fuerte impacto de su caída. Le habían cortado la garganta y le habían cercenado la columna vertebral. Él estaba muerto. Mientras el enorme cuerpo del gigante de obsidiana caía al suelo, Sunmi ya se estaba alejando para evitar la represalia de los 6 santos restantes. Aún aturdido por la agonía de recibir una herida en el alma, apretó los dientes y susurró algo para sí mismo en voz baja. Solo unas pocas palabras: has matado a una bestia trascendente. Su sombra se hizo más fuerte. Y las palabras tenían un sabor amargo. Casi al mismo tiempo, otro hilo de poder sutil entró en su alma. Saint y Serpent habían cobrado una vida más. Y así, en menos de un minuto, 3 Saints humanos habían perdido la vida. Maldita sea. La furia de los santos de la canción descendió sobre él como un huracán. Otra flecha encontró su camino hacia su caparazón, destrozando su estructura interna. Una onda lo golpeó como una bala de cañón, explotando con un rugido devastador y destrozando todo su costado izquierdo. Aún sin un brazo entero y tambaleándose por el dolor de su alma siendo cortada, Sunmi tropezó. Sin embargo, se enderezó antes de que el lobo gigante y el perro de 3 cabezas lo desgarraran con sus colmillos. Moviéndose con asombrosa previsión, esquivó sus ataques salvajes, pero escalofriantemente precisos y se lanzó hacia atrás. Su costado destrozado se curó. Un nuevo brazo emergió de las profundidades de su imponente cuerpo de ónice, solo que ese cuerpo ya no era tan imponente. De hecho, apenas era la mitad de alto de lo que había sido una vez. Lo que hizo que apuntar a su encarnación real fuera mucho más fácil. Pero eso estaba bien. Porque por una vez, el tiempo estaba del lado de Sunmi. Solo tenía que sobrevivir lo suficiente para aprovechar los beneficios. Los santos de la canción no lo sabían, muy probablemente, pero él era un terror trascendente. Lo que significaba que sus reservas de esencia eran 6 veces más profundas que las de sus enemigos. Por supuesto, su aspecto también era mucho más potente, por lo que, por lo general, Sunmi drenaba su esencia a una velocidad que haría que la mayoría de los santos se sintieran horrorizados, por lo tanto sufriendo por tener que racionarla tanto como todos los demás, si no más. Sin embargo, no en esta batalla. Con su habilidad para usar paso de las sombras sofocada por la fragmentación del espacio, y su habilidad para usar manifestación de las sombras limitada por la cantidad insuficiente de sombras presentes en el campo de batalla, Sunmi no estaba consumiendo tanta esencia como solía hacerlo. Solo tenía que mantener y mover el caparazón de las sombras. Por supuesto, su aspecto también era mucho más potente, por lo que, por lo general, Sunmi drenaba su esencia a una velocidad que haría que la mayoría de los santos se sintieran horrorizados, y por lo tanto sufrieran por tener que racionarlo tanto como todos los demás, si no más. Sin embargo, no en esta batalla.
Con su habilidad para usar paso de las sombras sofocada por la fragmentación del espacio, y su habilidad para usar manifestación de las sombras limitada por la cantidad insuficiente de sombras presentes en el campo de batalla, Sun Mi no estaba consumiendo tanta esencia como solía hacerlo. Solo tenía que mantener y mover el caparazón de las sombras. Pero sus enemigos estaban en una situación diferente, especialmente aquellos que habían asumido sus formas trascendentes. Entonces, aunque el caparazón de Sun Mi se estaba encogiendo lentamente, sus reservas de esencia también estaban disminuyendo. Pronto, tendrían que liberar sus transformaciones y volver a ser humanos, pero él todavía estaría lleno de esencia en ese momento, obteniendo así una gran ventaja. Sun Mi solo tenía que soportar la batalla hasta entonces. Hacerlo mientras se enfrentaba a 6 enemigos en lugar de 7 no era fácil, pero al menos era factible. Aunque sería mucho mejor si solo hubiera 5, Sun Mi evaluó rápidamente el campo de batalla. ¿Cuál sería el siguiente en derrotar? Pero en realidad no dependía de él, dependía de sus enemigos. El primer santo que cometiera un error que sus aliados no pudieran encubrir sería la siguiente víctima de Sun Mi. La batalla continuó, se suponía que debía disminuir su ritmo ahora que todos ellos sufrían heridas y fatiga, habiendo gastado océanos de esencia, pero en cambio, solo se volvió más feroz. Sun Mi había abandonado todas las reservas, mientras que los santos de la canción estaban en llamas por la muerte de su camarada. Eran hábiles, eran valientes y eran feroces. Y aún así, los 6 todavía no pudieron derrotar al único enemigo, porque su enemigo era el Señor de las Sombras. El aluvión de ataques continuó, y Sun Mi continuó esquivándolos, desviándolos y bloqueándolos. Ahora que su caparazón era más pequeño y tenía menos masa, se le estaba volviendo más difícil resistir el terrible poder de Loneso Meoul y la ferocidad primordial de Saint Ceres. Al mismo tiempo, era más difícil inmovilizarlo o apuntarlo con ataques a distancia, pero lo más importante, había un enemigo menos contra el que luchar. El chacal había sido el más grande de los 7 Saints, y además había blandido una larga asta. Su ausencia en el campo de batalla fue una verdadera bendición, ya que hizo que fuera mucho más fácil para Sun Mi moverse. Por supuesto, el cuerpo del Saint asesinado ya se estaba levantando del suelo, girando sus ojos hundidos en la dirección de Sun Mi. Pero tanto su forma gigantesca como su espada en forma de media luna habían desaparecido, ahora, él era simplemente una marioneta trascendente de la reina cuervo. Poderoso, pero no tan peligroso como lo había sido el hombre mismo. Sun Mi destruyó fácilmente al títere, dejándolo ahogarse en la tormenta de devastación convocada por el choque de los santos. Y justo después de eso, su paciencia dio sus frutos. Recibió la oportunidad de eliminar a otro enemigo. Sin embargo, este era un enemigo al que Sun Mi se sentía más reacio a matar. El santo del dolor y la gárgola de piedra había calculado mal su velocidad incrementada, fallando el ataque por unos pocos metros. En sí mismo, no era un error tan letal, sin embargo, tanto Loneso Meoul como Ceres estaban recuperando el equilibrio después de realizar estocadas devastadoras, mientras que Silente Stalker y Beastmasters movían para obtener un mejor disparo al demonio de Onice ultra rápido. Incluso Sior, el compañero de la gárgola, estaba un paso atrás y demasiado lejos para hacer algo al instante. Lo que le dio a Sun Mi una oportunidad perfecta para atrapar al santo del dolor en su puño, tenía 4 de esos, después de todo. Y una vez que la gárgola fuera atrapada, su cuerpo de piedra podría ser destruido de 100 formas diferentes. Pero el santo del dolor, era el padre de Tamar. ¿Podría Sun Mi realmente matar al padre de la amiga más cercana de su hermana? Ya había decidido ser despiadado. Después de todo, sin embargo, también pasó bastante tiempo con el grupo de Rain, incluso les había salvado la vida después del solsticio de invierno. Estos niños tampoco eran desconocidos para él, ni mucho menos. Les tenía mucho cariño. Y aunque Sun Mi no conocía realmente al santo del dolor, el hombre disfrutaba de algo de ese cariño simplemente por haber criado a Tamar hasta convertirla en lo que era. Una joven recta, leal y frustrantemente seria que una vez había saltado a un abismo oscuro para salvar la vida de un simple porteador. Lo más importante de todo era que lastimar a Tamar lastimaría a Rain. Y eso pesaba más en Sun Mi que la necesidad de preservar las vidas de los santos para el beneficio de la humanidad. Se permitió una fracción de segundo de vacilación, y entonces, atacó con una de sus manos. En lugar de atrapar a la gárgola con una garra de hierro, la golpeó hacia abajo. El golpe en sí fue lo suficientemente terrible como para que una red de grietas apareciera en el cuerpo de piedra del santo del dolor, destrozando sus alas.
y un momento después, la gárgola se estrelló contra el hueso antiguo con una fuerza terrible, provocando que una pequeña onda expansiva se extendiera hacia afuera desde el punto de impacto. El enemigo no se levantaría del suelo en un futuro próximo, pero aunque sus heridas eran graves, viviría. Sin embargo, Sunmi no perdonó al santo del dolor por puro sentimentalismo. Definitivamente no. Simplemente no quería molestarse en destruir por completo el duro cuerpo de piedra de la gárgola, y al perdonarle la vida al enemigo, no tendría que lidiar con otra marioneta de la reina de los gusanos unos segundos después. En cualquier caso, ya estaba hecho. Ahora solo quedaban 5 enemigos. Y Sunmi ya sabía a cuál de ellos atacaría a continuación. Se giró ligeramente y dejó escapar un gruñido, para entonces, su mirada ya se había fijado en la fascinante figura de Beastmaster. Sunmi sabía que lo que se interponía entre él y la victoria era Beastmaster. Ella sola fue la causa de la mayor parte de sus dificultades en esta calamitosa batalla. La hechicera no era tan feroz como Owl solitario ni tan peligrosa como acechador silencioso. De hecho, en comparación, no era una gran guerrera. Seguía siendo una santa, por supuesto, y por lo tanto una luchadora letal. Pero una que era más débil que el resto en combate. Y aún así, su poder era el más aterrador. Incluso Sunmi estaba lejos de ser el mismo de siempre, a pesar de su formidable fortaleza mental. Era más lento y más débil, apenas logrando hacer frente a la furiosa avalancha de ataques de los 5 santos, ahora. En todo el campo de batalla se estaban desatando fuerzas devastadoras y se estaba derramando sangre trascendente. A la mayoría de estos guerreros, la fuerza y el orgullo de la humanidad, les estaba yendo peor que a Sunmi. Pero tampoco le iba tan bien. Entonces, tenía que eliminar a Beastmaster pronto. El problema era que sus enemigos también sabían lo importante que era ella. Nunca le dejaron acercarse a ella. La hechicera se movía por el campo de batalla con pasos elegantes, manteniéndose siempre fuera de su alcance. Los otros 4 santos eran como una pared impenetrable que los separaba a ambos. Sin importar cuán desesperada fuera su propia situación, siempre se aseguraban de proteger bien el acceso al Señor de las Bestias. Si Sunmi se atrevía a convertirla en su objetivo, tendría que sacrificar mucho para atravesar ese muro. Y para cuando llegara de donde había estado Beastmaster, ella ya se habría alejado. Fue un punto muerto. Pero Sunmi creyó en su ingenio más de lo que se desesperó al ver a los 5 santos enfurecidos. Habría sido muy feliz si al menos hubieran perdido algo de su discernimiento debido a la ira, pero sus enemigos seguían teniendo pleno control de sí mismos. Era incluso peor que eso. Parecían estar adaptándose a su capacidad de predecir sus movimientos. Sucedía de manera lenta pero innegable. Los santos de la canción estaban deconstruyendo la base de su estrategia de batalla y armando una nueva sobre la marcha. Cuanto más se prolongaba la batalla, más a menudo Sunmi se encontraba en situaciones en las que ni siquiera saber lo que haría el enemigo podía salvarlo de sufrir daño. Simplemente construyeron sus ataques de tal manera que no le dejaban ninguna posibilidad de escapar. Con 5 fuentes de peligro, no fue demasiado difícil construir una jaula de la que Sunmi no pudiera escapar a pesar de saber dónde estaban y dónde estarían los barrotes. Su caparazón continuó encogiéndose, haciéndose cada vez más pequeño más rápido. Al mismo tiempo, la esencia de los santos enemigos continuó disminuyendo. Y en algún momento, la hermosa arpía emitió un fuerte grito y se desplomó desde el cielo. Esta vez, sin embargo, no fue para lanzar un ataque mortal ni para dar impulso a una de sus destructivas jabalinas, sino que aterrizó en el campo de batalla en un torbellino de alas y garras, y un momento después se convirtió en una mujer seductora. Lamentablemente, Sunmi no recibió la oportunidad de atacarla en el corto período de vulnerabilidad causado por la transición, porque él también estaba pagando por exponerse a un ataque enemigo. Su caparazón estaba en malas condiciones y había dejado de reparar el daño que le habían infligido hacía poco tiempo. Si hubiera continuado, Loneso Meoul y Ceres en realidad obtendrían una ventaja sobre él en términos de masa. Había logrado empujar hacia atrás al canino de 3 cabezas y sacrificó un trozo de carne para asestarle a la monstruosa loba otro corte superficial. A estas alturas, su pelaje era tan rojo como negro, pero la princesa salvaje no parecía haber perdido nada de su terrible poder, todo lo contrario, de hecho. Sunmi no logró soltarse lo suficientemente rápido, lo que lo dejó expuesto por una fracción de segundo de más. Y en esa fracción de segundo, la flecha de Silent Stalker lo golpeó directamente en el pecho. El marco interno del Shadow Spawn Shell ya había sido severamente dañado, y este último golpe parecía ser la última gota.
Todo el torso del demonio de Ónice explotó y se convirtió en una ola de sombras. Las sombras cayeron al suelo como humo negro y se disolvieron en la nada. Detrás del río de oscuridad que se disipaba, lo que quedaba de la temible criatura también se desmoronó, dejando solo una figura humana maltratada tendida en el suelo. Sunmi hizo una mueca, luego rodó, esquivando otra flecha, y saltó sobre sus pies. El dolor ilusorio que había estado abrasando su mente de repente se volvió más insoportable. La presencia tranquila que florecía en su corazón de repente se volvió más impresionante, lo que hizo que fuera más difícil resistir su tierno llamado. ¡Ark, maldita sea! Su armadura estaba agrietada y rota, y su postura era encorvada. Sin embargo, él, el señor de las sombras, no parecía menos temible en su maltrecho estado. En todo caso, parecía más peligroso que nunca, como una bestia acorralada. Los enemigos lo rodeaban, listos para atacar. Ahora que Sunmi había recuperado su forma humana, tuvo que estirar el cuello para mirar las gigantescas figuras de Loneso Meoul y Ceres. Desde este punto de vista, las dos imponentes bestias parecían bastante aterradoras. La arpía, Sior, también estaba lista para unirse a la pelea en su forma humana. En algún lugar detrás de él, Silent Stalker estaba tensando su arco. Y en algún lugar frente a él, detrás del muro de tres santos mortales, Beastmaster estaba girando su onda en la distancia. Las cosas no pintaban bien para Sunmi. Él sonrió detrás de la máscara del tejedor. Y habló con un dejo de frío desprecio en su voz esquiva. Dioses. Esto no era parte del plan. El solitario Owl gruñó y se inclinó hacia adelante, listo para abalanzarse sobre él en un huracán de colmillos y furia primaria. Pero casi al mismo tiempo una sombra veloz que había huido sigilosamente cuando el caparazón de engendro de las sombras se convirtió en una marea de oscuridad finalmente alcanzó su objetivo. Otra figura que llevaba la temible armadura de Onix surgió de las sombras detrás de Beastmaster, sin hacer ningún ruido. Un momento después, la fría hoja de un estilete negro le rozó el cuello, haciéndole temblar. Ella se quedó congelada, incapaz de moverse. Y entonces, una voz fría resonó detrás de ella. Realmente no puedo creer que finalmente logré hacer algo como un verdadero asesino, por una vez en mi maldita vida. Con eso, algo se estrelló contra la parte posterior de su cabeza y el mundo se volvió oscuro. Sunmi se dio cuenta de que derrotar a Beastmaster no sería fácil, por lo que empleó un poco de subterfugio. Permitiendo que su caparazón encogido se desmoronara antes de lo que lo hubiera hecho de otra manera, utilizó la marea de sombras resultante para enviar a una de sus encarnaciones sin que nadie se diera cuenta. Su fuerza disminuyó y la presión sobre su mente aumentó a medida que la sombra huía. No lo suficiente para quebrarlo, pero sí lo suficiente para hacerlo tambalear. Usó al Señor de las Sombras para atraer la atención de Owl Solitario, acechador silencioso, Ceres y Sior, lo suficiente para que la encarnación sigilosa llegara hasta el Señor de las Bestias. Luego, emergió de las sombras, manifestó un estilete afilado y lo presionó contra su cuello. En ese momento, realmente no estaba seguro de qué hacer. Tomar a la bella hechicera como rehén había parecido una buena idea antes, pero ahora que estaba junto a ella, apenas lúcido bajo el asalto de su aspecto, Sunmi se dio cuenta de que era demasiado peligrosa para mantenerla con vida. Dudó un momento, queriendo matarla, pero sabiendo que su muerte sería una pérdida demasiado grande. En realidad no sabía qué opción era la correcta. Pero no había tiempo para pensar, así que simplemente optó por la opción que no era irreversible. Si realmente quisiera, siempre podría matar a Beastmaster más tarde. Sin embargo, traerla de vuelta de entre los muertos parecía una tarea muy problemática. Apartando la hoja del estilete, bajó su pesado guantelete sobre la parte posterior de su cabeza. Se escuchó un golpe fuerte y la santa hechizante se derrumbó en el suelo como una muñeca a la que le habían cortado los hilos. Sunmi la miró con pesar, luego sonrió traviesamente detrás de su máscara. Y mira eso. La princesa dominadora de bestias, arrastrándose a mis pies. ¿Debería decírselo a Rain? Sin embargo, su sonrisa no duró mucho. Cuando se apagó, miró en dirección a su altivo avatar. Ahora solo le quedaba lidiar con los 4 santos restantes. El solitario Owl podía olerlo, victoria. Hoy la victoria olía a sangre, a muerte sin sentido y a pesar. Pero su olor era dulce. El maldito monstruo finalmente se había quedado sin esencia. Su imponente forma trascendente disminuyó de tamaño de manera constante, al principio. Luego, la velocidad a la que se recomponía disminuyó, hasta detenerse finalmente.
Y hace unos momentos, el demonio de Onice finalmente se derrumbó, convirtiéndose en una marea de oscuridad. Ahora lo único que quedaba era un hombre pequeño y maltratado. Pero el Señor de las Sombras todavía parecía formidable. Su temible armadura estaba rota en muchos lugares y, sin embargo, no fluía ni una sola gota de sangre de las grietas. Era como si no hubiera ningún cuerpo humano debajo, solo más oscuridad, más sombras. Su comportamiento frío y arrogante tampoco había cambiado, a pesar de que 5 de ellos lo rodeaban por todos lados. Al Señor de las Sombras todavía le quedaban fuerzas. Pero no había esperanza. ¿Qué puede hacer un hombre contra 5 seres trascendentes? Sin el tamaño y la masa de su transformación demoníaca, no tenía esperanzas de enfrentarse a todos ellos solo. Al menos, no hoy. Justo un momento antes de que se lanzaran hacia adelante para destrozarlo, el Señor de las Sombras de repente habló con su voz indiferente y fría. Dioses. Esto, no era parte del plan. Sus palabras parecían indicar desesperación, pero su tono no era para nada desesperado. De repente, el solitario Owl sintió un escalofrío siniestro. Y entonces, sus largas orejas se movieron y el pelaje de su espalda se erizó. Eso fue porque escuchó algo que debería haber sido imposible. Otra voz, que viene desde algún lugar muy lejano. Al darse la vuelta, presenció una escena que hizo que su corazón se helara. Vin estaba cayendo al suelo, con sangre brillante fluyendo por su espalda. Y allí, encima de ella, había otra figura vestida con una temible armadura de onix, su cabello blanco bailando al viento. Era casi exactamente igual que el hombre que se encontraba de pie frente a ella, con toda calma. Solo que su máscara parecía sutilmente distinta y ligeramente menos inquietante. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué eran 2? No te molestes, está muerta. Su voz indiferente la cortó como una espada. Echando la cabeza hacia atrás, Loneso Meoul miró fijamente al Señor de las Sombras, el original, en un silencio atónito. Entonces dejó escapar un rugido terrible y se lanzó hacia adelante. Los otros 3 silencio, Siord y Ceres la siguieron con determinación asesina. Fue solo que, tan pronto como se movieron, las sombras de su enemigo también se movieron. Y una fracción de segundo después, otros 2 señores de las sombras estaban de pie al lado del primero. Estos llevaban cascos de onix con plumas blancas en lugar de la feroz máscara, la oscuridad anidaba en sus visores, parecían inquietantemente similares al elegante eco del Señor de las Sombras, uno que dominaba la verdadera oscuridad y se había enfrentado a Rebel en el lago desaparecido. Y así, sin más, su ventaja numérica desapareció. Todo había desaparecido. Incluso mientras arrojaba su cuerpo sangrante al enemigo, Loneso Meoul no pudo evitar temblar. Ese eco, ¿fue un eco de un santo humano? ¿Era ese un eco, del mismísimo Señor de las Sombras? ¿Se había suicidado y resucitado de entre los muertos como un espectro vengativo? ¿O no era eco en absoluto? Eran todos ellos. El Señor, el Caballero, el Demonio, la Serpiente, simplemente diversas formas que una criatura oscura tomó para perseguir sus siniestros objetivos. El solitario Owl no lo sabía. Pero de repente sintió miedo. Si Sun supiera lo que piensa la princesa de Song, se divertiría. Y un poco triste. Después de todo, él esperaba que la gente dejara de confundirlo con Sain, que era una mujer. Después de que su recuerdo fuera borrado del mundo. Sin embargo, él no lo sabía y no tenía tiempo para preocuparse. Aún le quedaban 4 santos por derrotar. Sí, los santos de la canción estaban heridos y se les estaba acabando la esencia, mientras que Sun Yi estaba relativamente ileso y tenía más esencia de la que podía quemar en ese momento. Y sí, ya no tenían la ventaja de la cantidad. Pero él no iba a relajarse. Así fue como la gente murió. Por permitirse la arrogancia cuando la victoria ya estaba a la vista. Loneso Meoul y Silent Stalker eran hijas de Kisong, y sin duda les quedaban algunas sorpresas mortales. Quizás recuerdos poderosos, quizás más gotas de la sangre de su madre. Algo iba a salir mal, seguro y o todo. Su tarea era ganar incluso si todo salía mal. Sus 3 avatares se enfrentaron a Loneso Meoul, Ceres y Siord. El cuarto avatar, mientras tanto, se lanzó hacia adelante para interceptar a Silent Stalker. Y mientras luchaba con 4 cuerpos, haciéndolos moverse como uno solo, y algo hizo clic en su mente. Incluso consumido por el fervor de la batalla, Sun Mi no pudo evitar sonreír. Todo estaba tomando forma. Su arte de batalla trascendente finalmente iba a estar completo.